de forma tal de que no haya desecho, manejo óptimo de los recursos disponibles, la materia prima y la energía y el resto de los materiales para producir. La eficacia está asociado a que la programación de las actividades sean armónicas y que se cumpla con el programa de trabajo sin retardos. Y la efectividad es que se entregue a tiempo la producción a efecto de satisfacer el caudal de salida de los productos que se generan a través del transporte y la logística y la distribución a los puntos de venta. No puede sufrir falla. Luego tiene que haber una relación entre la logística de distribución y la entrega de productos al almacén de productos terminados para que el fluido no sea bueno y no haya ni demora ni adelantos en la entrega de productos. El nivel de respuesta tiene que ver con la competitividad, dicho de otra forma, con el manejo de los precios, la atractividad y la satisfacción de la demanda y la velocidad del sistema, que queda identificado por la derivada con relación al tiempo de la función de producción, tiene que ver con los coeficientes de productividad estimados o esperados para cumplir con el plan de negocio. Pasa la lámina. La función de producción, de alguna forma, depende de la eficiencia técnica. Y la eficiencia técnica está señalada allí en el gráfico del lado izquierdo y la fórmula o el algoritmo en el lado derecho de la lámina. Se puede hablar de la eficiencia técnica con relación a los inputs, XB entre XA, y eficiencia técnica sobre el output, Y sub A entre Y sub C. Ahí se puede analizar que la función, el gráfico, la curva que queda representada allí, asocia a que los puntos B y C son puntos que están sobre la relación la relación de productividad. En la medida en que X sub A se aleje mucho de X sub B y Y sub C sea muy cercano a Y sub A, obviamente se empieza a ser menos productivo. Entonces esa curva, de alguna manera hay que manejarla y existen técnicas para estimar lo que se conoce como S-curvas, de forma tal de que la productividad refleje la eficiencia técnica y la eficiencia técnica facilite la función de producción para manejar el caudal de entrega. Pasa la lámina, Jesús. Si quieres abrir un poquito para poderla leer mejor. Un zoom. No, esa no, esa es muy fea. Ahí está bien. Arriba, arriba, arriba. Ah. Bueno. No, se pasa. Para atrás, para atrás, para atrás. Vuelven a presentar, vuelven a presentar. No, dale a la pantallita, dale a la pantallita abajo en la franja anaranjada. Ok. Bueno, ok.
de la demanda haciendo uso del tiempo, haciendo uso del tiempo, de la duración de los ciclos de entrega de productos, se puede conocer cómo es la producción real y cómo es la demanda. Al conjugar la demanda estimada con la producción real, se puede establecer un modelo que es el que está diseñado allí de forma fx de t más y sub t. Al contrastar fx sub t más epsilon con la producción real, se obtiene el modelo de producción, un modelo de producción. Puede ser lineal, como queda indicado en la parte superior de la lámina. Cuando se contrastan ese modelo con la producción real y con el modelo lineal de producción, se obtienen unos ajustes lineales y lo que se conoce como una producción eficiente. Y cuando se baja totalmente baja la lámina. Cuando se baja ya para calcular las perturbaciones U sub X y los valores de ineficiencia, se obtiene la producción máxima alcanzable. Entiendo que la semana pasada, la semana anterior, estuvimos viendo la tabla para manejar la eficiencia y la productividad. Luego, los valores U sub X y B sub X se pueden obtener a partir de la clase si mal no recuerdo, la clase del martes antepasada, no, sino antepasada. Bien, es simplemente un flujograma de cómo obtener la producción máxima alcanzable a partir de la producción real, de forma tal de hacer las tendencias asociadas de acuerdo a los escenarios de planificación de la demanda. Pasa la lámina. Pásala. Sigue la siguiente. Ok, hay dos casos de producción. Vale, no, la anterior. Ajá. Ahí uno puede calcular la función de producción como producción frontera en el caso de un modelo determinístico, un modelo lineal, donde X sea la demanda, por ejemplo, y U sea la diferencia o la perturbación que existe entre la producción frontera, la producción máxima alcanzable dependiendo de la capacidad instalada y de el tiempo de vida útil y de la demanda del sistema y la edad del sistema, y se obtiene entonces una función de producción acorde con un nivel de eficiencia E sub t. Pero ahí el rollo es poder identificar la Y estrella, o sea, cómo construir la Y estrella, la función frontera. Pues tener la función frontera y la capacidad instalada y capacidad de respuesta al negocio, se puede manejar perfectamente bien los indicadores de eficiencia técnica para obtener una función de producción. En el caso determinístico. Pasa la lámina. Ok, ¿cómo hacer esto? A través del análisis de regresión. ¿Ustedes están viendo el cursor mío o no? No. Ok, coloca el cursor en la tabla. Ok, la tabla tiene valores, los valores de producción y los valores de la demanda. En la primera fila están los valores de una demanda que es creciente. En la primera fila, no en la primera columna. Ahí va de 80 hasta 200 y pico.
220, 240. O sea, si le abres el zoom se puede ver mejor. Ok. Entonces, se puede tener una base de datos que se llama una base de datos de corte transversal. Se puede estimar que en el tiempo, se puede obtener, se puede registrar en el tiempo unos valores demandados que van desde 80 hasta 260, y se piensa que la demanda históricamente ha sido creciente. Ha crecido la demanda en ese periodo. La producción alcanzada se ha registrado a través de, digamos, unas muestras. Cuando la demanda era 80, la producción osciló entre 55 y 75 unidades. Cuando la demanda fue de 200, la producción osciló entre 120 y 145. Cuando la demanda fue de 260, la producción osciló entre 150 y 191. Bueno, se pueden calcular los totales y calcular la media para cada una de esas, que se conoce como media condicional, por aquello del teorema de Valle, y simplemente el dividir 325 entre 5 y así sucesivamente. Entonces, la media condicional ha variado de 65 hasta 173. De allí se obtiene, si se corre la lámina hacia el lado derecho, un gráfico de dispersión de la demanda semanal versus la producción alcanzable. Los puntos asociados, los puntos y el segmento de recta corresponden a la tendencia de la recta. El segmento de recta corresponde a la tendencia lineal de cómo ha crecido la producción con relación a la demanda. Y los puntos indican cómo han sido los datos de las muestras obtenidas a lo largo del periodo de, creo que son 10 semanas o 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 momentos, 10 lapsos. Entonces, a pesar de la variabilidad de la producción para cada demanda, en promedio la producción semanal se incrementa en la misma medida que la demanda. Luego ahí hay una tendencia. Vamos hacia abajo. Entonces, para abajo, para abajo, para abajo. Ok. Entonces allí se obtiene que la recta queda representada y las distribuciones de frecuencia quedan representadas en las curvas que son campanas de Gauss en el lado derecho. Luego, la función de regresión poblacional, porque es una población completa de datos, queda identificado como se expresa en la fórmula que aparece del lado izquierdo en la parte inferior. La esperanza de Y con relación a X sub Y es una función modelada donde la producción depende de la demanda. Los beta 1 y beta 2 son parámetros conocidos y que corresponden a los coeficientes de regresión lineal. Entonces, esa recta es una recta al asociar los valores de la media condicional, relacionarlas con los valores de la demanda. Entonces se puede obtener beta 1 y beta 2 haciendo uso de una hoja de cálculo. Ok, estamos entonces en un modelo de una función de regresión poblacional, el FRP. ¿Vale?
Sin embargo, hay una cuestión de tipo estocástica allí. Se puede decir que la producción, dado la capacidad operativa, puede ser expresada como la suma de dos componentes. Entonces ahí aparece la célebre U-Y. La media de la producción de todas las observaciones con el mismo nivel de capacidad operacional, y la U-I, que es la componente aleatoria y que es un sustituto para todas aquellas variables que son omitidas en el modelo, pero que colectivamente afectan a Y. Entonces, U-I se puede estimar, y la desviación U-I es una variable aleatoria no observable. La desviación o error U-I es conocida como la perturbación estocástica o término de error estocástico. Entonces, si volvemos a la lámina anterior, los valores Y sub I, que son iguales al modelo de la función de regresión, difieren del E sub I de XI, E de I de XI, en U sub Y. O sea, es cómo obtener la máxima producción y cómo calcular el gap entre la producción frontera, la producción a máxima capacidad, y la producción dependiendo de los programas y la disponibilidad de la programación operacional y la disponibilidad de los recursos. Pasa la lámina. Pasa la lámina. Ok. ¿Qué se puede decir sobre la relación entre la producción y un nivel dado de demanda? Por ejemplo, X igual 80. O sea, cómo producir acorde con la demanda. Históricamente se tienen esos datos, entonces se puede obtener unas especificaciones como de tipo estocástica, como aparece en la fórmula presentada en la segunda línea de la parte superior derecha de la lámina. Entonces, Y sub I es igual a la E más U sub I, que es igual al modelo beta 1 más beta 2 XI más U sub I. Luego, para el valor de 80, en términos de demanda, habría que estimar U1, U2, U3, U4 y hasta U5, que corresponde al modelo que queda representado por la muestra de los valores de producción asociados a la demanda 80, lo que está señalado en el recuadro rojo. Esto tiene la ventaja que muestra claramente otras variables además de la demanda que afectan la producción, y que un nivel determinado de dicha producción no puede ser explicado en su totalidad solamente por las variables incluidas en el modelo de regresión. O sea, el modelo de regresión anterior lineal requiere para la mejor interpretación otras variables que son U1, U2, U3, U4 y U5, que quedan identificadas al calcular los valores Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5 con base a los beta 1 y beta 2 obtenidos como coeficientes de productividad en el análisis de regresión anterior. Pasa la lámina. Ok, entonces la función de regresión muestral es muy parecida a la anterior. Simplemente abre un poco la lámina para poder leer mejor
el contenido de la misma. Arriba, 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 arriba. Ok. Al considerar unas muestras de una población de datos transversales como los señalados en las láminas anteriores, las rectas de regresión señaladas en la figura se conocen como rectas de regresión muestral. En general se podrían obtener n diferentes funciones de regresión muestral para n muestras diferentes que no necesariamente sean iguales. Entonces vamos a ver la lámina, el gráfico de la lámina en el lado derecho. La recta, el segmento de recta continuo corresponde a la FRP. Y cuando se calculan las una FRM, se obtiene unos otros valores. Lo ideal es saber si la muestra, si la función FRM representa realmente a la función de producción FRP. Ahí únicamente cuando se intersectan en un punto los valores E de Y con relación a X sub Y condicional coinciden. Luego, ahí aparecen ingresos semanales. Ahí hay que hablar de los valores X sub Y que corresponden a la demanda y los consumos semanales de ese son los valores de producción. Ahí hay un error porque no cambié la etiqueta. Donde dice consumo semanal en dólares, hay que hablar de la producción. Y cuando ahí es producción, y aquí abajo en el eje de las X es demanda semanal. Demanda semanal y producción. Bien. Conclusión. Vamos a buscar la conclusión para poder calcular la... Pasa la lámina a ver. Ok. Ábrela para poder manejar el concepto de eficiencia y función de producción máxima. Rectas de regresión muestral y poblacional. Para X igual a X sub Y, se tiene una observación muestral Y igual a Y sub Y. En términos de la FRM de la Y sub Y observada, puede ser expresada así. Y sub Y igual a Y sombrerito más U sub Y. Y en términos de FRP, puede ser expresado como E de Y de X sub Y más U sub Y. Dado que la FRM es apenas una aproximación de la FRP, se puede diseñar un método que haga que esta aproximación sea lo más ajustada posible. O sea, que a través de el manejo de las muestras se obtenga la función de producción representativa de la capacidad máxima en términos de frontera. La respuesta es sí. Entonces, ahí, ¿cómo se calculan? Hay que calcular los beta 1 y beta 2 con base a la FRM que se obtiene de los B sub 1, B sub 2 y U sub I sombrerito que están señalados en las láminas anteriores. La tarea consiste en estimar la función de regresión poblacional con base en la función de regresión muestral, la forma más precisa posible. O sea, que coincidan o tengan los valores aproximados tan cercanos a que la diferencia de cero. Entonces, ahí hay dos técnicas, la de mínimos cuadrados y la de máxima verosimilitud. La de máxima verosimilitud tiene que ver directamente con la eficiencia técnica
y la de mínimos cuadrados ordinarios tiene que ver con los factores de productividad o los coeficientes de productividad asociados al funcionamiento del sistema. Lo que más se usa es el análisis de regresión, es el método de mínimos cuadrados ordinarios, porque se apunta en el sistema de producción a tener los coeficientes de productividad asociados a las distintas variables que intervienen en el proceso de producción. Sigue la página, pásala ahí, pásala. Ajá, ok. Entonces, conclusión, ¿cuáles son los coeficientes de regresión lineal asociados a esa tabla? Es una conclusión, digamos, ábrelo un poquito. Ok. Entonces se podría obtener los valores X y los valores Y. Los valores X corresponden a la demanda, los valores Y a una selección arbitraria. Entonces, para cada uno de los valores 80, 100, 120, 140 se han seleccionado los valores de Y. La esperanza o el valor esperado de Y sobre X corresponde a lo que está indicado en lo anaranjado. La FRP y la FRM se pueden calcular y los USUI, los sombreritos, se pueden calcular de acuerdo a las fórmulas anteriormente señaladas. Entonces ustedes hagan el gráfico correspondiente y detecten ubiquen los USUI y USUI estrellita, sombrerito, de forma tal de que puedan analizar el comportamiento de la muestra y el comportamiento de la población una vez que se ha obtenido la data a partir de los registros de producción. Al hacer eso, se puede luego aproximarse a una función de producción a futuro desde el punto de vista de planificación de producción para saber si a nivel de tendencia, a nivel de estacionalidad, a nivel de ciclo, cosa que lo podríamos ver, que lo podamos ver cuando desarrollemos los modelos de producción en el tema 8, creo que es el tema 8, el tema 7, ahí vamos a poder apreciar cómo Carrizo, el análisis de tendencia, permite prever la producción en función de la demanda con mayor precisión a partir de los datos que se obtienen de los registros históricos. Esta lámina corresponde a una muestra tomada de los registros históricos. Entonces, si se hace el gráfico sobre los resultados de la tabla en la parte inferior de la lámina, y se plotean, se realiza el diagrama de dispersión de Y, E de Y, de X, FRP, FRM y USUI barrita con distintas simbologías, y se trata de darle continuidad a la secuencia de puntos que definen la recta. Se puede apreciar cómo Carrizo ha cambiado o cambia o cambiará en análisis de tendencia la función de producción a futuro dependiendo de la demanda. Luego la cosa no es tan fácil, ¿no? Requiere el manejo de muestras, el manejo de regresiones lineales, el manejo de probabilidades condicionales y el manejo de variables aleatorias que pueden o no perturbar
el funcionamiento real, los Usui y los Usui barrita o sombrerito, como lo quieran llamar. Ok, adelante, sigamos. Me quedan 3 minutos. Ahí está la bibliografía referencial. Pasa la lámina, no voy a entrar en detalle. Entonces, el caso de modelo estocástico es simplemente usar la función f de x anteriormente señalada, manejar la eficiencia técnica con relación a los valores de y, producir los valores de b y u de forma tal de que se pueda calcular la función frontera y, por ejemplo, se puede tener como input al proceso de producción los valores esperados de la demanda. Pasa la lámina, me quedan 4 minutos para cerrar. Bueno, los valores de U se pueden considerar como eficiencia o ineficiencia en términos de gestión de producción, siempre y cuando se sepa manejar con mayor precisión y sensatez el uso de los recursos disponibles para producir. Sin embargo, cuando se es eficiente, no se sabe si la producción, si se van a generar los beneficios esperados de acuerdo a un proceso de optimización. Luego, la ineficiencia puede ser causada por factores exógenos no controlados o por sucesos no previstos y de alto impacto productivo. Luego, aquí estamos conjugando lo que se conoce como eficiencia y productividad, aunque se manejan y se evalúan de forma distinta, conjugando esos dos factores, esos dos indicadores de producción para describir cómo debe ser la función de producción. La función de producción debe contener criterios desde el punto de vista de planificación que hagan que el funcionamiento del sistema sea estable y que además el uso de los recursos sea eficiente, de que no haya desperdicio. ¿Pasa la lámina? Ok, aquí entonces uno hace un parón y uno dice, bueno, espérate un momentico. Está bien, tenemos la función de producción, pero ¿cómo la función de producción tiene que reflejar el real funcionamiento del sistema y por ende el control del ruido, materia prima, producto terminado? Bueno, hay que hablar de la carga, la capacidad y la tasa de producción. Pasa la lámina. Okay, entonces aquí nos quedamos. Y el jueves entramos a manejar el caudal, que depende de la carga, del ritmo de producción, de la carga de trabajo y del ritmo de producción. En la lámina se observa que es una función que depende de ρ de x, de la velocidad de la función de producción con relación a x, de la velocidad con la cual la materia prima entra al proceso productivo y de la demanda. Luego, la entrega de productos al mercado es una función que depende de la demanda y de las condiciones bajo las cuales se programan las operaciones de producción a través de la función de producción. Falta un minuto para cerrar la teleconferencia o clase virtual. Nos vemos. Y entonces el jueves estamos terminando el tema. Ok, profesor. Hasta luego. Vale. Gracias, Jesús. Hasta luego. Jesús, que le pido la copia de la lámina. Y si grabó con toda la grabación. ¿Jesús, grabaste? No.
No, profesor. Bueno, nos estamos viendo el jueves. El jueves virtualmente también. Chao. Hasta luego. Chao, profesor, cuídense. Gracias, profesor.